Bueno, buenos días, Dios le bendiga, hermano, hermana, Dios le bendiga. Amigo, amiga, Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala Cruz. Voy a presentar este tema como una pregunta. ¿Quién enseña a los maestros de la Biblia? ¿Quién enseña a los maestros de la Biblia? Escuche esto. El Espíritu Santo es el que hace el llamado a una persona que tiene el ministerio magistral, el ministerio de maestro, para enseñar con la Biblia. Pero Dios deja un orden y los maestros son enseñados por un apóstol, enseñados por los apóstoles, son enseñados por medio de apóstoles, quienes están encargados en enseñarles la doctrina de Cristo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Vemos de que el pastor tiene que ser un maestro en la palabra de Dios. Los maestros tienen que tener este nivel de poder enseñar. Los pastores son maestros. Aquel que dice ser pastor y no es maestro, no es pastor. Porque entonces, ¿cómo va a enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo va a poder discipular? Pero el tema es, ¿quién enseña a los maestros de la Biblia? Dice esta palabra, las palabras de los sabios son como aguijones. La Biblia habla del primer don del Espíritu Santo para la iglesia y se llama el don de sabiduría. Este don es dado primero a los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Si alguien es un apóstol del Espíritu Santo, tiene que tener este don de sabiduría. Porque los apóstoles les toca un gran trabajo de enseñar a maestros, a pastores, evangelistas y profetas. Entonces, el hombre que sabe manejar en un nivel más grande el don de sabiduría son los apóstoles. Y por eso dice aquí, las palabras de los sabios son como aguijones. Primer lugar, en este versículo menciona a los sabios. Y como clavos hincados, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Una vez que un pastor ha sido discipulado por un apóstol, llega a tener el grado de maestro. Pero es necesario que los pastores sean discipulados por un apóstol del Espíritu Santo. Son muchos los apóstoles del Espíritu Santo en la faz de la tierra. Las palabras de los sabios son como aguijones. Un tema bien explicado por un apóstol se le queda grabado en el espíritu y en el alma a un hombre y a una mujer. Máximo aquellos que tienen ministerio, que escuchen a un apóstol, van a recibir de lo que el apóstol tiene
Revelación, sabiduría primero, sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento. Entonces, los pastores son maestros, pero estoy hablando de verdaderos pastores que se sujetan a la doctrina de Cristo, a los pastores que se dejan enseñar, se dejan discipular por un apóstol, llegan a ser maestros, porque les toca enseñar la doctrina de Cristo a las ovejas que pastorean. Por eso el tema se llama ¿quién enseña a los maestros? A los maestros de las congregaciones que son pastores. El que es pastor puede fungir como pastor, como evangelista y como maestro, porque el pastor tiene que hacer obra de evangelista, también tiene que evangelizar. Y es bien claro el versículo de Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Oiga, capítulo 12, versículo 11 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, dice. Y hay una coma ahí. Entonces, ¿quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son los hombres que tienen más sabiduría en la Biblia? Más conocimiento y entendimiento. Son los apóstoles. Y sigue diciendo, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sabe por qué hay mucho engaño hoy en día? Porque hay pastores que son maestros. Ya lo dije, son pastores y maestros. Pero están enseñando mal porque no han sido discipulados por un apóstol. Hay otros pastores que no tienen llamado a pastorear. Porque el llamado, quien lo hace es el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo llama en un orden. Lo primero que Dios llama para trabajar en el reino de Cristo son los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Efesios, capítulo 3, verso 5. Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios, capítulo 2, verso 20. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás ministerios se tienen que ir uniendo al ministerio apostolar para poder hacer un bien trabajo. Porque es bien clara la Biblia. Dios quiere hombres y mujeres con sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento para poder enseñar a otros. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pero ¿qué va a enseñar un pastor si no ha sido capacitado por el orden de Dios, por la autoridad de Dios delegada? Primero, la primera autoridad que Dios llama en los 5 ministerios, como dice Efesios 4:11, son los apóstoles. Estoy hablando de verdaderos apóstoles, no de falsos. Hombres comprometidos con los cimientos de la doctrina de Cristo, que no los van a cambiar ni se van a desviar. Hombres que van a cuidar la doctrina como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago. Que la vamos a amar hasta el último día de nuestra existencia en la tierra. Porque amamos nuestra salvación y no lo queremos perder. Por tanto, no vamos a desviarnos de la doctrina de Cristo, ni la vamos a enseñar mal.
Dios es el que llama a través del Espíritu Santo en este tiempo a los nuevos ministros de este tiempo de la gracia. Él está llamando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién enseña a los maestros pastores? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el don de sabiduría, el don de revelación, el don de conocimiento y el don de entendimiento de parte del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, respetemos las autoridades de Dios. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Quiénes son estos sabios? Hágase la pregunta. La respuesta son los apóstoles del Espíritu Santo de este tiempo, así se llaman. Ministros del Espíritu Santo para ministrar almas, ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo que nos ha lavado, que nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha dado vida eterna. ¿Quién es el que forma a un pastor para que sea un buen maestro? ¿Quién forma a un pastor para que sea un buen maestro? Los apóstoles, un apóstol por medio del Espíritu Santo, porque a él lo llaman primero para hacer la primera función, que se llama el discipulado, para ser capacitado, instruido en la doctrina de mi Cristo. Jesús llamó a 12 apóstoles, a los cuales también les llamó discípulos. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero primero les dio instrucciones, los capacitó, les enseñó lo que iban a hablar, lo que iban a cimentar de la doctrina. Y ese es uno de los problemas que se da hoy en día, de que la gente no está capacitada y están escuchando, oyendo a predicadores y enseñadores de la palabra atrevidos que no tienen conocimiento y entendimiento. Por tanto, van a ser engañados. Al no tener la verdad de la doctrina de Cristo, una persona está siendo engañada. La verdad por excelencia es Jesucristo, pero también la verdad de la palabra de Dios tenemos que tenerla. Si es el Espíritu Santo que llama primeramente a los apóstoles y que con ellos empieza a tratar primeramente dándoles sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento, es para que los apóstoles enseñen a otros, a evangelistas, pastores, maestros y profetas. Veamos, Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Quiénes son estos sabios? Cuando la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 8, que hay un don de sabiduría. ¿A quién específicamente Dios le da este don por medio del Espíritu Santo? Este don para trabajar en la iglesia de Cristo. A los apóstoles. Entonces no debemos de pasarlos de listo. No debemos de violar lo que ya está estipulado de la sana doctrina de mi Cristo. Debemos de reconocer la capacidad que Dios ha dado a cada uno de sus ministros. Un pastor que no ha sido enseñado por un apóstol no tiene la misma capacidad para enseñar como un apóstol. Entienda esto.
porque Dios respeta las autoridades que Él ha puesto a trabajar, porque Dios no es desordenado y Él sabe la capacidad que tiene cada miembro en el cuerpo de Cristo. La capacidad para retener y almacenar y guardar la doctrina de Cristo en el espíritu, en el alma. Porque no hay apóstoles sin palabra. Los apóstoles tienen que morar la palabra en abundancia en el corazón, en el alma. Oiga, en el corazón, espíritu y en el alma, para poder enseñar a otros. ¿Quién enseña a los maestros? Los apóstoles. Dios viene a llevar una iglesia lavada con su sangre y que tiene su doctrina. Porque los apóstoles te enseñan cómo adorar a Dios, cómo consagrarte a Dios, cómo vivir una vida en santificación delante de Dios. Y cómo estar bajo autoridad. Cómo estar viviendo en el señorío de Cristo. Oiga, el señorío de Cristo, lo cual muchos desconocen. Es tremendo este tema. ¿Quién enseña a los maestros? Ya dije que hay maestros en las congregaciones que son los pastores. Son los pastores. Y hay ministerios que solamente son maestros, que son ayudas para los pastores y para los apóstoles, que van enseñando la doctrina de Cristo, ayudan a discipular, a capacitar, a preparar, a educar con la doctrina de Cristo a otros discípulos. Humillémonos, seamos humildes, reconozcamos autoridad. Hay gente arrogante, soberbia, altiva, orgullosa, que no quieren reconocer las autoridades de Dios. ¿Sabe una cosa? El que no reconoce autoridad nunca es porque no va a entrar en el reino de los cielos, es porque no va a saborear la doctrina de Cristo. Porque Jesucristo dijo una palabra, que el pan del saber es para los hijos, no para los perrillos. Y es ahí el detalle. Tenemos que someterlos a la palabra. Nadie puede decir, mire, soy ministro, soy evangelista, soy pastor, soy profeta, soy maestro, sin reconocer el primer llamamiento que Dios hace a los ministros de los apóstoles. Las iglesias que no tienen verdaderamente apóstoles del Espíritu Santo son iglesias que están siendo engañadas y manipuladas y están siendo desviadas de la doctrina del Señor Jesucristo. Ojo, hay que tener cuidado. Cristo viene pronto a llevar una iglesia llena de su palabra, que ha guardado su palabra, que la ha puesto por obra. Oiga esto, Cristo viene pronto a llevar una iglesia que ha guardado, que ha retenido su palabra y que la está poniendo por obra.
Si usted rechaza uno de los 5 ministerios, usted no está poniendo por obra la palabra de Dios y no la está guardando, no la está cuidando y no la está amando. Cristo pronto viene. Entienda esto. Jesús pronto. Se cumplirá la profecía, aunque no hay hora, ni fecha, ni día. Pero él dijo, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tengamos cuidado, no los dejemos engañar. Amén y amén.